Buenas tardes. Como siempre, para mí es un placer estar entre todos vosotros, a los que os considero amigos. Y hoy especialmente porque, bueno, de alguna manera este protocolo ha sido pues un sueño que hemos tenido pues un grupo de neonatólogos y pediatras durante mucho tiempo, y poderlo presentar hoy aquí pues es ver ese sueño cumplido. La verdad es que he dado un poco de vueltas para pensar cómo presentarlo, porque realmente todos lo tenéis en vuestra bolsa que os han dado dentro con la documentación, entonces tenéis todo el contenido, y entonces me parecía también un poco absurdo simplemente hacer un resumen, y entonces he tratado un poco de darle otro enfoque. Este protocolo pues, se ha desarrollado por el Grupo de Seguimiento de la Sociedad Española de Neonatología, y me siento muy orgullosa al decir que, a pesar de que es el Grupo de Seguimiento de la Sociedad Española de Neonatología, pues por primera vez no ha habido solo neonatólogos, sino que ha habido pediatras de atención primaria. Y bueno, sabéis que estos cambios dentro de las sociedades pues no siempre son fáciles, pero parecía claro que queríamos hacer algo serio sobre el seguimiento de los niños muy prematuros, había que incluir pediatras de atención primaria. Entonces, en este grupo pues ha estado Begoña Loureiro, que es una neonatóloga de Bilbao, Ana Jiménez, que es una neonatóloga de Algeciras, Pilar García, neonatóloga de Valladolid, Yolanda Martín Peinador, que es una pediatra de atención primaria de Madrid, que creo que conoceréis todos, Gemma Ginovar, que es una neonatóloga de Barcelona, María José Torres, que es neonatóloga del 12 de octubre, Javier Soriano, que no lo conocéis ninguno, pero es un pediatra de atención primaria de Valencia, y bueno, pues y yo misma, que he sido un poco la que he coordinado el grupo. Luego pues hemos intentado hacerlo con todo el rigor, y este protocolo se revisó por revisores externos, tanto de neonatología como de atención primaria, como de asociaciones de padres de niños prematuros, y por parte de pediatría de atención primaria, pues los que actuaron de revisores, como siempre, de forma muy generosa, pues fueron todos los pediatras de atención primaria que constituyen el grupo de PREINFAT, que nos ayudaron sin duda a mejorar la calidad del protocolo. Bueno, pues es Adolfo Valls. Adolfo Valls, pues aquí casi ninguno lo conoceréis, porque bueno, pues toda su trayectoria fue como neonatólogo en el Hospital de Cruces, fue catedrático de pediatría, pero fue una de las, bueno, para mí ha sido mi maestro, y he sido de las personas que más he aprendido, porque él siempre decía que los neonatólogos no podíamos seguir trabajando solo mirando al interior de los servicios de neonatología. Él pues es de estas personas que fallecen antes de tiempo y que se van antes de dejar sus tareas terminadas, pero estoy segurísima de que hoy se sentiría, y estoy segura que se siente hoy pues absolutamente entusiasmado de ver que bueno, pues al final se ha conseguido lo que él hace ya más de 15 años pues venía pidiendo que se hiciera. Y bueno, pues casi simultáneamente a la idea de hacer este protocolo, se nos ocurrió, vamos, a la idea la teníamos, a de verdad tener el apoyo de las sociedades, tanto de neonatología como de la EPA, para ponerlo en marcha. Se nos ocurrió que estaría bien saber cómo estaba el seguimiento de los menores de 1500 en España, el seguimiento que se hace pues intrahospitalario. Entonces hicimos una encuesta nacional de la que os voy a mostrar. Esta encuesta ha sido muy amplia, de hecho ya tenemos escrito una publicación internacional, pero tiene cantidad de información. Yo creo que es la primera vez que se va a publicar de un país el cómo está el seguimiento de los muy prematuros, y aquí pues evidentemente no la podía presentar toda, pero bueno, os voy a mostrar algunos ejemplos de las respuestas que se dieron, que yo creo que sirven muy bien para ilustrar la necesidad del protocolo. El objetivo de esta encuesta fue conocer las prácticas de seguimiento de los menores de 1.500 gramos o menores de 32 semanas en los hospitales españoles de nivel 2 y de nivel 3. Nosotros teníamos la percepción de que intrahospitalariamente a estos niños sí que se les da una atención, digamos, pues bastante basada en la equidad, porque pues los protocolos de neonatología no hay grandes diferencias entre una unidad y otra, pero teníamos la sensación de que tras el alta las cosas pues no eran así.
Pero bueno, sabéis que a veces las sensaciones pues luego no es lo que es la realidad y queríamos ver exactamente qué pasaba. Entonces, nuestra hipótesis era que la atención al seguimiento de los niños muy prematuros en España no estaba basada en la equidad y no todos los niños pues, podían acceder dentro del sistema público, tenían acceso a los mismos recursos ni a las mismas cribados ni bueno, pues, al mismo cuidado. Entonces, pues a través de un documento del Ministerio de Sanidad, localizamos que había en España de hospitales públicos 154 hospitales de nivel 2 o nivel 3. Os diré que los hospitales de nivel 3 son los únicos que están, por la Sociedad Española de Neonatología, que están, digamos, autorizados a tratar menores de 1.500 gramos. O sea, que la encuesta la tendríamos que haber limitado a hospitales de nivel 3. Pero esto todavía nos falta bastante por ordenar y luego hay comunidades autónomas que son complejas en cuanto a la dispersión y tal. Entonces sabíamos ya por otro trabajo previo que habíamos hecho que hay menores de 1.500 gramos que se siguen atendiendo en hospitales de nivel 2 y por eso los incluimos en la encuesta. Entonces veis que tuvimos una tasa de respuesta excelente, conseguimos respuesta del 91,5% de los hospitales españoles. Fue mucho trabajo y bueno, mucho contacto personal, pero al final conseguimos que se respondieran pues, prácticamente todos los hospitales, con lo cual los datos que tenemos pues, son absolutamente representativos de lo que está pasando en España. Entonces, os pongo algún ejemplo. Entonces, se preguntaba, ¿en el programa de seguimiento está establecido que el neurólogo revise al niño de forma rutinaria? No al niño que está mal, sino a todos, lo que es un programa de seguimiento, a todos los menores de 1.500 o todos los menores de 32. Pues veis que el 60% de los centros decían que no veían nunca al neurólogo al menor de 1.500 gramos. Pero luego, pues en otra serie de preguntas que hacíamos, pues el 27% de los hospitales el neurólogo lo ve tras el alta 4 o más veces. O sea, que tenemos niños en España que no se ven nunca, lo cual pues no parece adecuado, pero es que tampoco parece adecuado que se les vea 4 veces por un neurólogo un niño, si no es que, por supuesto, un niño que en la evolución se detecta lo que sea, como si lo tiene 4 o 40 veces, pero un niño que va bien no hace falta que lo vea 4 veces el neurólogo. Este es con el neurólogo. Pero seguimos con el oftalmólogo. El oftalmólogo, una vez finalizado el cribado de la retinopatía, si lo volvía a revisar alguna vez en pues un oftalmólogo especializado, el 37%, y sabemos que es un aspecto clave del seguimiento de los prematuros, el 37% respondían que no, que el oftalmólogo no volvía a revisar a los niños nunca. Y luego el 21% de los centros decían que lo revisaban 4 o más veces. Con lo cual empezamos a ver que esta sensación que teníamos de que la atención tras el alta de los menores de 1.500, desde luego no estaba basada en la equidad, pues parecía que íbamos, por desgracia, bien encaminados. Y luego preguntábamos, este es un tema absolutamente esencial, ¿hasta qué edad se sigue a los menores de 1.500 gramos o menores de 32? Porque como veremos, la recomendación es que al menos se sigan hasta los 6 o 7 años de edad y ni siquiera la mitad de los centros los seguían hasta esta edad. Y bueno, pues la mayoría de los centros se quedaban en un seguimiento alrededor de los 2 años de corregida, con lo cual sabemos que muchos de los trastornos del aprendizaje, trastornos del comportamiento, pues van a quedar de alguna manera insuficientemente pues, diagnosticados, registrados, en fin. Y luego, pues este punto es pues, también muy interesante. Preguntábamos que si se establecía contacto de forma protocolizada con el pediatra de atención primaria y solo el 28% de los centros decían que establecían algún contacto con el pediatra de atención primaria. Como en muchas de las preguntas dejábamos texto libre, o sea, eran preguntas cerradas todas, pero bueno, en algunas dejábamos un poco de texto libre, pues por lo que luego se escribían algunos centros de texto libre, incluso, esto ya es una interpretación mía, pero yo creo que el 28% no lo hacen de forma protocolizada. Es que algunas veces sí que contactan con el pediatra de atención primaria, pero bueno, digamos que en el mejor de los casos el 28% de los centros contactan con el pediatra de atención primaria antes del alta o alrededor del alta de estos niños. Y luego, si se coordinaban las consultas de seguimiento con el pediatra de atención primaria, pues solo el 26% de los centros decía que existía algún tipo de coordinación. Así que
bueno, pues si teníamos alguna duda sobre si necesitábamos un protocolo, pues parecía que había pocas, pero es que como fuimos trabajando, digamos, simultáneamente en la encuesta y en el protocolo, desarrollando las dos cosas a la vez, pues teníamos ya claras una serie de recomendaciones, pues porque son recomendaciones de antemano, ya sabíamos que eran muy fuertes, como el hecho de que al menos una vez se debe de ver al neurólogo a los niños antes del año de edad corregida, que el oftalmólogo lo debe de ver antes de los 3, que el otorrino alrededor de los 18, que hay que hacer una evaluación del desarrollo alrededor de los 24 meses y hay que pasar el MCHAT pues alrededor de los 24 meses igual. Entonces, esto aquí hicimos, bueno, pues viendo cuántos centros cumplían una de estas recomendaciones, 2, 3, 4 o 5, que son recomendaciones, digamos, de las básicas, y veis el porcentaje de centros que cumplen los 5 recomendaciones básicas. En España, 0%. O sea, ni mi centro, que estoy allí, cumplimos las 5. Cumplimos 4, pero no cumplimos las 5. Entonces, bueno, pues esto realmente no puede ser. No puede ser porque se están retrasando diagnósticos esenciales. Y entonces, pues eso es muy importante que se estandarice un poco el seguimiento de estos niños. Pues llegado a este punto, os voy a hablar de la portada. Porque la portada del protocolo que tenéis todos y que yo sé que a la mayoría de la gente le ha gustado mucho, pues nos dio un poco de dolor de cabeza porque no sabíamos qué poner en la portada. Porque no queríamos poner pues, un niño precioso, pues porque a veces algunos de los niños prematuros pues son preciosos, pero son niños con secuelas, con limitaciones. Tampoco nos parecía pues, poner un niño con una silla de ruedas en la portada porque tampoco estaba representando a todos los niños prematuros. Entonces, este verano pasado, lo cuento así con detalle porque es una colaboración y muy importante por parte de atención primaria. Pues comentando esto pues con amigos, entre los que estaba Manolo Merino, que no sabíamos pues qué portada ponerle, pues 48 horas después Manolo me dijo que se le había ocurrido la idea de la cometa, ¿no? Que de alguna manera es que un niño tiene que volar alto, pero bueno, pues los niños menores de 1500, menores de 32, necesitan el seguimiento, que sería el hilo de la cometa, para ayudarles a volar alto. Entonces, pues nos gustó muchísimo y luego, pues quien nos hizo la edición, pues nos hizo este precioso dibujo en base a la idea de Manolo Merino, que fue el que pensó que el seguimiento de los niños menores de 1500 o menores de 32 pues tiene que ver con el vuelo de una cometa y bueno, pues el grupo no pudo estar más de acuerdo con él y a todo el mundo nos gustó mucho la idea. Entonces, los objetivos del protocolo de seguimiento pues fueron, por un lado, determinar y estandarizar las evaluaciones en lo posible basadas en pruebas, favorecer la coordinación entre atención primaria y las consultas de seguimiento de los hospitales, luego proporcionar un instrumento de guía útil para los profesionales que atienden a estos niños, porque yo sé que vosotros veis de vez en cuando niños de estos todos, pero no tenéis 40 niños simultáneamente menores de 1500 y entonces pues a veces recordar todo, nadie podemos acordarnos de todo, que fuera un instrumento fácil de usar para saber qué es lo que hay que hacer en cada momento a un niño de estos, a los niños muy prematuros, y luego también pues definir una serie de indicadores sencillos que nos permitieran conocer pues dentro de unos años ver cuál ha sido el grado de implantación del protocolo. La primera recomendación del protocolo es que todos los niños menores de 1500 o menores de 32 semanas, desde la preparación del alta, o sea, antes de irse del hospital, deben de pasar a formar parte de un programa de seguimiento estandarizado, al menos hasta la edad escolar, 6 o 7 años. Y esto, en el desarrollo de los programas de seguimiento, es un elemento esencial de las unidades neonatales de nivel asistencial 3, o sea que esto es una obligación de las unidades neonatales, el que esto esté desarrollado y, por supuesto, compartido con los pediatras de primaria. Es muy importante un programa de seguimiento estandarizado, porque hay sitios donde se ven a estos niños, pero se ven a demanda, me refiero en el hospital. Esto no es un programa de seguimiento. Un programa de seguimiento es que los niños, cada uno tiene la atención individualizada que precisa, pero además una serie de cribados y controles que hay que hacérselos a todos, independiente de si están mejor o si están peor.
La fuerza de recomendación es B, luego tiene un grado de certeza ética alta y de certeza jurídica alta. Y la fuerza de recomendación es B porque hay algún ensayo clínico, pero no hay muchos, pero sí que hay ensayos clínicos de que comparan la evolución de niños que aleatoriamente han ido, o sea, se les ha aleatorizado para ir a programa de seguimiento o no ir, y se ha visto que los niños que van a programa de seguimiento tienen menos ingresos hospitalarios y sobre todo menos situaciones de riesgo vital cuando están integrados en un programa de seguimiento. O sea que esto está estudiado y por lo tanto debemos promover esto.